¿Qué está pasando? Esta mañana cuando salí de la casa creí que iba a tener que espantar a los pingüinos para sacar el carro. ¿Por qué tanto frío? Hasta hace relativamente poco, los seres humanos vivíamos con una gran fantasía, que en el universo existe la estabilidad, que las estrellas siempre van a brillar en la noche, que la Tierra siempre va a tener montañas y océanos, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta que no existe la estabilidad en ningún lado. La estabilidad es una grosería para la naturaleza. Todo evoluciona, todo cambia. Algunos fenómenos son muy lentos, por ejemplo, el movimiento de los continentes involucra en algunos casos movimientos de menos de 1 milímetro por año, en ocasiones de unos cuantos centímetros al año. Es necesario esperar millones de años para ver cómo crecen las montañas, por ejemplo, o cómo cambian de forma las costas de los continentes. Pero en el caso del clima, a veces de un año a otro encontramos climas muy diferentes. Hasta hace relativamente poco pensábamos que el clima de la Tierra había sido más o menos estable, pero luego nos dimos cuenta que a lo largo de la historia del planeta han ocurrido catástrofes climáticas espantosas. Por ejemplo, hace más o menos 800 millones de años, parece que la Tierra estuvo cubierta completamente de hielo, incluso en el Ecuador. Parece que no había un solo centímetro cuadrado de la Tierra que no estuviese cubierto por hielo. Y esto ocurrió en 3 ocasiones diferentes, cuando menos, y en cada ocasión el hielo duró millones de años. Hace 251 millones de años ocurrió una catástrofe tremenda relacionada con el clima, que todavía no entendemos bien, que acabó con el 96% de todos los seres vivos visibles a simple vista. Casi queda despoblada la Tierra, excepto por bacterias. Y han ocurrido otras catástrofes climáticas, muchas de ellas, algunas más graves, otras no tanto. ¿Qué está pasando ahora? Vivimos en una época en la que estamos muy conscientes del efecto que tiene nuestra actividad en el ecosistema. Es un efecto grave, delicado, que hay que revertir. Mucha gente cree que incluso hemos modificado el clima. Se habla mucho del cambio climático. La realidad es que cuando menos el frío que estamos experimentando en esta ocasión no tiene nada que ver con el cambio climático. Se trata de un fenómeno natural que apenas empezamos a entender. Existen en la atmósfera terrestre varios ciclos que se repiten con cierta frecuencia. Hay épocas en las que una cierta zona del mar se calienta más de lo debido y eso cambia la distribución de aire caliente cargado con humedad en todo el continente americano, por ejemplo. A esa corriente de agua caliente se le llama el Niño. Existen muchos otros fenómenos climáticos que conocemos cada vez mejor. En las últimas 3 décadas hemos descubierto que en distintas zonas de la atmósfera existen ciclos, algunos de ellos de 30 años, otros de 10, otros de bastante más tiempo, que afectan al clima terrestre por completo. Si quiere usted entender qué está pasando ahora con el clima, por qué hace tanto frío, soy víctima del frío, tiene usted que acordarse de este término, oscilación ártica. También le llaman en inglés la oscilación decadal ártica, porque el fenómeno que le voy a describir se repite más o menos cada 10 años. Apenas estamos empezando a entender el fenómeno, lo acabamos de descubrir. En el invierno, imagínese que este es el Sol. Y aquí está la Tierra. Dibújame una Tierra, por favor. Aquí está la Tierra. El eje de la Tierra está inclinado de esta manera. Cuando estamos en invierno estamos cerca del Sol. Estamos como 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en verano, pero el eje de la Tierra, la parte norte de la Tierra, apunta hacia el espacio. Nos llega menos luz del Sol. Los días son más cortos, las noches duran más, el calor que atrapa la Tierra se dispersa rápidamente en el espacio y por eso el hemisferio norte se enfría. Es invierno en el hemisferio norte. En invierno, dame la Tierra. Aquí, el hemisferio. Este es el hemisferio norte. Aquí está el polo norte. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sabemos que en un año normal, durante el invierno, no llega luz en el polo. La noche dura 6 meses. Toda la zona del polo se enfría mucho. Ese frío normalmente no puede salirse fácilmente del polo. El aire frío del polo norte difícilmente puede escapar del polo norte. A veces se escapa una que otra gota de aire frío del tamaño de un continente. Se forma un frente frío y esta burbuja de aire frío, al ir corriendo sobre el continente, se va calentando lentamente. Para cuando llega a México, pues la temperatura es de 10, 15 grados centígrados en el día, incluso en los lugares más fríos, no hace mucho frío. Alrededor de la burbuja de aire frío que hay en el polo norte, hay una corriente de aire que está soplando continuamente.
que se llama la corriente de chorro del Ártico. Siempre está soplando esa corriente de aire y forma una especie de cinturón de aire que impide que el aire frío del polo se suelte fácilmente hacia el Ecuador. Por eso los frentes fríos son relativamente pocos y relativamente suaves. Es poco el aire frío que logra escapar a este cinturón de viento. Más o menos cada 10 años, esto no es muy exacto, por alguna razón todavía no bien entendida, el frío que se acumula en el polo es mayor. Las masas de aire frío son más abundantes en el polo. Entonces es más fácil que logren romper el cinturón de viento que se encuentra alrededor del polo. Incluso se llega a debilitar esta corriente de chorro y unas masas enormes de aire muy frío empiezan a vagar por la superficie del continente americano y del continente europeo, del asiático. Empieza a hacer mucho frío y empieza a caer mucha nieve. Esto viene a ser el problema más grave. El continente americano, por ejemplo, la parte norte de los Estados Unidos y todo Canadá, quedan cubiertos con hielo, con nieve. Esto hace que el continente se enfríe aún más, por dos motivos. Primero, la nieve en el piso es fría. Y segundo, es blanca. Las cosas blancas reflejan la luz del sol. La luz del sol, en lugar de chocar contra la superficie terrestre y calentarlo, es reflejada hacia el cielo. Comienza en una temporada en donde ocurre un efecto de oscilación negativo del Ártico. Empiezan a bajar grandes masas de aire frío al principio del invierno. Empieza a caer una gran cantidad de nieve en la zona norte de los continentes. Esto hace que esa zona norte se enfríe más y la siguiente vez que pasa una burbuja de aire frío por ahí, esa burbuja de aire frío no se calienta porque pasa sobre suelo frío. Para cuando llega a México, esa burbuja sigue muy fría y experimentamos un clima como el actual. Lo que estamos observando en estos días es un fenómeno natural que apenas acabamos de descubrir hace poco y apenas empezamos a entender. Y sabemos con razonable certidumbre que ni usted ni yo tenemos la culpa. Un último comentario. Aunque parezca un poco chocante, esta noticia que le acabo de dar es muy positiva. No podemos controlar ese clima frío, pero podremos empezar a predecir la llegada de inviernos especialmente fríos gracias al nuevo conocimiento. Eso permitirá, con meses de anticipación, a que mucha gente se prepare y eso permitirá que más y más personas puedan gozar del frío, que sí se puede, sin ser víctimas de él. Gracias.